once in a lullaby. Ooh, somewhere over the rainbow, skies are blue. Comenzamos un nuevo Desde el Puente, en el que vamos a cruzar al pasado con la historia de un distinguido vecino de Oriente que nos dejara físicamente días pasados a los 94 años. Se trata del primer delegado que tuvo nuestro pueblo desde el regreso de la democracia, quien además de su vida política, nos habló en su momento de muy ricas historias vinculadas al deporte local, como a personajes que visitaron a Oriente y otras historias de nuestro pueblo poco recordadas. Saludamos por supuesto a los familiares y amigos de Nelson Pérez, a quien vamos a recordar a lo largo de 2 programas a través de lo mejor de entrevistas realizadas con él en el año 2014, 2019 y 2020. Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. Mediante la ordenanza 4389/23 se acepta la oferta de proveedores locales para la adquisición de materiales para la obra del Centro de Emergencias del Hospital Municipal. Comenzamos a cruzar Desde el Puente de hoy para homenajear a Nelson Pérez, recordado por muchos por ser delegado de Oriente cuando se volvió a imponer el sistema democrático en nuestro país hace ya casi 40 años. Pero bueno, Nelson también tuvo una historia muy rica fuera de la política, aunque en el programa de hoy vamos a recordar su vida en el campo y hasta algunos ingratos recuerdos de lo que fue la crisis del 30 y de la década infame, pero también la vida política familiar y su paso, por supuesto, por la delegación municipal de Oriente entre 1983 y 1987. Bueno, yo soy Nelson Pérez, nativo de acá de Oriente, nacido en junio 9, para ser más preciso, de 1929. Hijo de Santiago Pérez y de Celia María Tomás. Bueno, Nelson, usted nació en el año 1929. ¿Cuáles son los primeros recuerdos que tiene de Oriente? Bueno, yo nací en el campo, en la estancia de mi abuelo. ¿Cómo se llamaba su abuelo? Mi abuelo se llamaba Alberto Tomás. La estancia La Nélida. ¿Que estaba donde? En las inmediaciones de Oriente, a 15 kilómetros en dirección sur de Oriente. Y después de la crisis del 30, mis padres y mi madre fueron a vivir con a la familia de mi abuelo. Y ahí estuvimos hasta que yo tuve 10 años. Mi padre trabajaba con mi abuelo, posteriormente arrendió un campo cerca. Y después, bueno, ya nos fuimos definitivamente por algún tiempo a las inmediaciones de Irene, y ahí tuvimos chacra. Y ahí pasé parte de mi adolescencia, es decir, digo parte porque en épocas en invierno, digamos, iba al colegio y solamente pasábamos, digamos, en el campo las vacaciones. ¿Iba en la escuela 8? Sí, yo fui a la escuela 8, hice segundo grado, y ya en el año 39 mi padre alquiló, como decía anteriormente, en las inmediaciones de Irene, y ahí fui al colegio del número 4 de Irene, y ya tercer grado. Después volví a Oriente y cuarto, quinto y sexto grado lo hice acá en Oriente, en la escuela 8. Yo empecé a trabajar en el campo cuando dejé el colegio primario, que tenía 13 años. Primeramente mandado, caballerizo, subí a caballo, echar las vacas, todas esas cosas. Aprendí a hacer todos los trabajos de campo. En la época había menos mecanización, obviamente. Sí, en aquel tiempo eran otras épocas distintas de ahora, no había modernización que había, ni los elementos tampoco para trabajar, y eso se hacía todo con caballo. Se araba, se sembraba, y eso me tocó hacerlo en mi juventud. ¿Cuántas personas había trabajando, por ejemplo, en la época de siembra? En la época de siembra en el campo, bueno, dos o tres empleados, porque nosotros la extensión del campo que teníamos arrendado no era muy grande.
era una pensión, podía considerarse como mediana, pero en ese tiempo se hacía chácara mixta, es decir, parte de agricultura, parte de ganadería, para rotación de los terrenos, ¿no? Había oveja, había vaca, había caballo y se hacía todo. En mis primeros años se hacía todo, las faenas, todas las tareas rurales se hacían todo con tracción a sangre, digamos, con caballo, en una palabra, todo. En casa había caballo para el sulky, caballo para andar, caballo para tirar los arados, la sembradora, todas las herramientas, se hacía todo con caballo. Venía del campo a caballo. Y sí, sí, tenía mi padre siempre tuvo coche, ¿no? Pero en ese tiempo a los chicos de 16, 17 años nos daban el auto, ¿no? Para nada. Trabajábamos a la par de los peones, yo siempre trabajé como los de chico. El primer tractor que tú compró mi padre en el año 40 y tanto, yo tenía 15 años, 16, ya me pusieron ahí arriba y estuve hasta que vendió mi padre, se deshizo la chacra. Fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doblé, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente. Ya no hay quien lo niegue, vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos. Lo recuerdo cuando era chico, que era el delegado de Oriente en la época que volvió la democracia. Usted tiene también incluso un recuerdo político familiar, ¿no? Su abuelo y su padre, incluso su hija ahora es concejal. Bueno, mira, yo te puedo contar, puedo remontarme un poco más lejos que eso todavía, porque tengo recuerdos imborrables de mi niñez. Mi padre fue dirigente radical, fue de los dirigentes radical y mi familia toda, y trabajaron siempre por el partido, siempre pensando en la democracia y en el bienestar de la gente y demás. Bueno, uno siempre piensa que el partido de uno, y uno se enrola en un partido y trabaja por él, porque piensa y vive convencido que es la mejor gente, la más capaz y la más honesta. Yo creo que no me equivoqué en eso. Desde chico tuve buenos ejemplos y tengo muchos recuerdos, algunos muy, muy desagradables, de la época de la década infame. 30-40, ¿no? 1930-1940. Exactamente. Acá hubo un conato de revolución que se había planeado, creo que en forma integral en toda la República o la provincia, y en último momento vino la orden de que fracasaba el movimiento porque las fuerzas militares que iban a colaborar con el partido, bueno, fracasaron, no sé por qué motivo, y se suspendió. La revolución no se hacía. Se ha sido la fecha fijada para tal fecha, no digamos, pero se vino a la contraorden de lo que se hacía. Pero hubo un señor acá muy respetado, muy querido, que fue orgullo del radicalismo y ejemplo también para los demás, para las generaciones futuras, que yo lo recuerdo muy bien porque era muy chico, pero lo alcancé a conocerlo y quedó. Y ese señor estaba cansado de ser manoseado en las urnas, expulsado de los padrones, bueno, hacerle toda clase sí, para ganar, digamos, las elecciones, y bueno, te robaban las urnas, te las cambiaban. Bueno, una palabra, era una dictadura disfrazada de democracia. Ese señor, como decía, no pudo aguantar más y estaba preparado para hacer la revolución, y la hizo por cuenta de él. Fue un hecho trágico en el partido Coronel Dorrego, y ahí perdió la vida don Juan Maciel. Claro.
que era capital. Hoy lleva la plaza, digamos, el nombre. Sí, sí, por eso la plaza lleva el nombre de él en recuerdo de un gran demócrata que ¿Era de acá? era de la zona de Coronel Dorrego, Gil, un poquito más allá. Era el hombre de campo. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque posteriormente a eso, a esos hechos, pasaron un tiempo, unos días, no me acuerdo si un mes o una cosa así, y vino una represalia del gobierno de la provincia. Y empezaron a hacer allanamientos con policía que venía de afuera, en todos los lugares que se decía que había habido armas o que estaban complicados en la revolución fracasada, ¿no? Yo era muy chico, me acuerdo, estaba con una enfermedad, no sé, una gripe, en la estancia de mi abuelo, y cayeron las Fuerzas Armadas en camiones y allanaron la estancia. Y bueno, recorrieron la estancia, todo bastante rudo, fueron bastante... ¿Golpearon a alguien? Y sí, yo me llevé un susto, el primer susto muy grande de mi vida fue ese, porque estaban en la cama con la enfermedad, con gripe, y tener toda la policía y los militares encima, revisando colchón y revisando ropero, no era nada bueno. Un miedo tremendo, ¿no? Por razones de edad, que era muy chico. Tras esta dura historia que vivió Nelson cuando era muy chico, enfermo con apenas 8 años, rodeado de militares, en plena década infame, nos vamos a un breve corte y seguimos recordando la historia del primer delegado que tuvo Oriente tras la vuelta a la democracia, quien falleciera este lunes 19 de junio a los 94 años. Buen apetito, carnicería, pollería y cerdo. Buen apetito, embutidos, productos elaborados y mucho más para un buen comer. Cuenta DNI, tarjetas de crédito y otras formas de pago. Abastecidos por Carnicería Los Nietos de Tres Arroyos. Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22 horas. Teléfono 2983 590835. Segundo bloque del Desde el Puente de hoy, programa en el que empezamos a homenajear a Nelson Pérez, un vecino de Oriente que falleciera hace solamente unos días, que además de haber sido el primer delegado que tuvo nuestro pueblo luego de la vuelta a la democracia, tuvo muchas facetas en su vida. Pero bueno, hoy nos vamos a dedicar especialmente a su costado político, un aspecto de su vida que nació ya con su abuelo, que siguió con su padre, que continuó con su hija y que también vivió de cerca su nieta. Por ello, ahora vamos a seguir escuchando recuerdos políticos de su familia, obviamente recuerdos vinculados también con la historia política de nuestro país. Y bueno, volviendo al plano familiar, su padre me ha dicho que fue delegado ¿en qué época? Mi padre, te cuento, acá hay un hecho que la gente no lo recuerda y fue poco recordado porque uno que el gobierno conservador cayeron en manos de Roberto M. Ortiz, un hombre muy democrático, que no sé cómo cayó como presidente de un partido que había sido homogénico en su manera de pensar y de ser, y que era el padre del fraude. Y él quería cambiar las cosas, quería que las elecciones fueran libres, pero sean libres de verdad. Entonces, acá hubo un hecho que trajo el relieve, que yo me acuerdo,
Dieron elecciones un 5 de abril, no me acuerdo del año 30 y algo, y convencido el oficialismo que ganaba la elección dejó libertad. Y la gente votó libremente y el oficialismo perdió. Ganó el radicalismo. Entonces el gobierno conservador, el gobierno central, le intervino a la provincia y dejó nulas las elecciones. Anuló las elecciones y seguía el gobierno. Pero posteriormente entra Ortiz como presidente de la República y le devuelve ese triunfo radical y le entrega el gobierno de la provincia a los radicales en el año 1940. La comuna pasó a ser también radical y mi padre fue nombrado delegado municipal acá. En la comuna estaba de intendente el doctor Arrizabalaga y me acuerdo, yo si era chico, yo tenía 10 años, y nos vinimos a vivir a Oriente. En ese tiempo el edificio de la municipalidad era la residencia del delegado municipal. Ahí estuvimos no sé cuánto tiempo, unos años, y después falta el presidente Ortiz, fallece por razones de salud, era enfermo, retoma el doctor Castillo, que era vicepresidente de la Nación en ese momento, y bueno, otra vez interviene la provincia. Y otra vez el oficialismo. Entonces, bueno, los avatares de la política de la década del 30, de la década infame. No es feo revivir todo eso, más vale olvidarlo, pero ya que estamos conversando, quería hacer esa cuestión. Son cosas que me sucedieron y que yo las viví muy intensamente desde muy chico. Claro. Por eso siempre fue muy radical. Claro. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. Y después nuevamente su padre fue delegado. Sí, después, bueno, en la época del peronismo, de la revolución del 55, ahí mi padre fue comisionado, pero no por voto, sino por orden de los militares. El comisionado era como un delegado. Sí, esto siempre es delegación. Claro. La delegación de Oriente viene siendo un secretario privado del intendente, claro, digamos, trasladado a Oriente en las funciones que tiene que hacer, funciones públicas. Claro. Y mi padre fue nombrado en el 55, fue nombrado, no me acuerdo cuánto tiempo estuvo. Después cambiaron las cosas, bueno, la política tiene todos estos avatares, todos estos vaivenes. Después fue nombrado otra vez en el 62, mi padre era delegado municipal. Lo recuerdo porque, entre tantas otras cosas, ya en el 62 yo ya era grande, ya tenía mi familia propia, pero me acuerdo, ¿sabes por qué? Porque en noviembre del 62 se inauguró el puente. El puente nuevo. El puente de acceso de acá de la carretera del año 62, en noviembre del 62, y mi padre cortó la cinta. Champagne in a can
Continuamos cruzando el Desde el Puente de hoy con el recuerdo de Nelson Pérez, quien, con una memoria tremenda, recordaba la visita de importantes dirigentes radicales a Oriente, entre ellos dos presidentes de Argentina, uno Arturo Frondizi, el otro Arturo Illia, como también otro dirigente radical que marcó una época, como fue Ricardo Balbín, quien llegó a estar en la mismísima casa de Nelson. Ricardo Balbín estuvo acá después de la revolución del 55, después de un poco la ruptura que había entre dos personajes muy importantes del radicalismo, que fue don Arturo Frondizi y Ricardo Balbín. Bueno, uno toma partido siempre por alguien, ¿no? Por el que cree que está más cerca, o sea, más allegado, porque un poco la política se da arrastre. Uno tiene convención con uno, con otro dirigente que está relacionado, bueno. Y vino Balbín, estuvo Balbín acá, se hizo una fiesta muy grande. ¿Se acuerdan qué lugar estuvo? Estuvo en mi casa, en el bar de mi padre. Ahí. ¿El bar de su padre? Que Sí, se la Guada, sí. Que estuvo, estaba radicado acá en Alvear, la calle Alvear. Sí, en la calle Alvear. A media cuadra de la plaza. A media cuadra de la plaza, sí. Ahí estuvo, se hizo una fiesta grande, después una comilón se hizo en el centro, donde ahora está la confitería, que era un salón grande solo, ahora está la confitería bailable, pero antiguamente era un salón grande, ahí se hizo la come almuerzo, la criolla. Y después estuvo a la mañana, estuvo a la tarde, habló con uno, habló con otros, bueno, se puso en comunicación con la gente. Claro. El referente de él, de Ricardo Balbín, era don Ricardo Fuerte. Un dirigente radical, un abogado muy exitoso, que después, con el tiempo, la época del gobierno posterior, cuando el gobierno Illia fue, ¿cómo se llama? Ministro de Economía de la provincia, don Ricardo Fuerte. Torreguense. También estuvo Illia, ¿no? Illia estuvo también un momento, sí, después que fue depuesto con el tiempo, y vino un día a la tarde, y tuvimos la oportunidad de conversar con él en el Club Quequense, en la reunión. En materiales para la construcción, la mejor opción es Corralón Temalú. Tenemos cal, arena, piedra, cemento, hierros, ladrillos, hidrófugos, pegamento para pisos y más. También podés hacer tu pedido de chapas, placas de Durlock y perfiles. Con entregas rápidas y seguras donde el cliente lo necesite. Corralón Temalú, Avellaneda 729, teléfonos 2983 40 49 49 y 2983 57 65 86. Continuamos con el primer programa dedicado a homenajear a don Nelson Pérez, recordado vecino de Oriente, quien falleciera días pasados a los 94 años y que hasta último momento recordó todo lo vivido en nuestro pueblo, especialmente su paso como delegado municipal, cargo que le tocó ocupar ni más ni menos que en la vuelta definitiva a la democracia, un 10 de diciembre de 1983. Yo ya había actuado en política.
ya en el año 54, 55, pertenecía a la Juventud Radical de acá, incluso fui presidente de la Juventud en esa época. Y después posteriormente, cuando uno cumplía en esos años, según la Carta Orgánica, a los 30 años tenés que dejar la juventud y pasar a ser adulto, ya podés enterar. Después me integré a la comisión del radicalismo, y en 63, 66 fui vicepresidente, fui presidente también. Acá en Oriente. Sí, sí, en esa época. Cuando se vuelve al Estado democrático en la Argentina, conocido por todos, con la vuelta de la democracia del gobierno de doctor Alfonsín en la presidencia y Armendáriz en la provincia de Buenos Aires era gobernador, el radicalismo ganó las elecciones acá. Y el primer intendente fue don Pepe Nomdedeu. Él fue intendente municipal. Y bueno, Sí, y acá tenía otro señor, estaba ya decidido antes de las elecciones para ser ya elegido. Vamos a hacer las cosas, ponerlas bien en claro para que no haya confusiones. El candidato a intendente antes de las elecciones era otro señor de acá de Oriente, otro radical. Pero cuando lo iban a poner en funciones, salta que era prestatario de servicio público. Por lo tanto no puede ascender a la... No puede ser delegado municipal, pero no puede ser las dos cosas. Claro. No puede ser oficialista y a la vez tener... Por ética no, tampoco no podía hacerse cargo. Entonces ahí hay un impasse, digamos, para elegir un nuevo candidato. Y, bueno, había algunas tendencias que querían, bueno, imponer, digamos, o proponer distintas personas porque en el radicalismo había mucha gente capaz, claro. mucha, para ser delegado municipal. En ese momento y en el otro momento también. Se busca la manera más democrática de elegir el candidato y se hace una elección. A través del consenso. Digamos. Claro, se hace un consenso, se llama... Buen apetito, carnicería, pollería y cerdo. Buen apetito, embutidos, productos elaborados y mucho más para un buen comer. Cuenta DNI, tarjetas de crédito y otras formas de pago. Abastecidos por Carnicería Los Nietos de Tres Arroyos. Horarios de lunes a lunes de 8 a 12 y de 17 a 22 horas. Teléfono 2983 590835. ¿Y qué responsabilidades tuvo? ¿Qué momento fue? ¿Qué fue lo que le tocó vivir como delegado en ese momento? Bueno, un momento culminante fue antes, cuando se hacen las elecciones internas para elegir candidato. Entonces tuve la suerte, o lo que sea, que por voto popular fui elegido delegado municipal. Y después muchas desilusiones al principio por falta de elementos para la obra pública. Se venía de un... Tremendamente mal, que no había nada que funcionara acá. Hay que decirlo que después de la época militar. La comuna estaba muy abandonada, falta de herramientas, falta de esas cosas. Pero salimos adelante, tuvimos épocas de mucha lluvia, muy difícil también. Claro, Pero tuve mucha colaboración de la gente, mucha gente de la comunidad me ayudó mucho, tuvo confianza. Y deposito mi confianza y yo hice, dentro de una poca posibilidad que tenía de hacer las cosas bien, traté de hacerlas lo mejor posible siempre, con toda honestidad y con toda la voluntad de poner al servicio de la gente, ¿no? Porque acá hay que hacer las cosas como son, y una cosa no inhibe la otra. El delegado municipal es una autoridad, tiene que serla, no puede ser de otra manera. Pero más que nada es un servidor público. Tiene que estar al servicio de la comunidad y tiene que tratar de hacer las cosas que le sirvan a la gente. No porque por trascender o por lo que sea vamos a hacer una obra y que no. Vamos a hacer algo que le sirva a la gente, empezando de abajo hacia arriba, porque siempre los de abajo son los que más necesitan.
bueno, qué sé yo, vamos a hacer un barrio obrero, vamos a hacer tantas cosas que hay que hacer, vamos a luchar por la gente, para mejorar la calidad de vida, todas esas cosas. No teníamos muchos medios, porque si algo había era pobreza y falta de recursos, entonces no se podían hacer. Te voy a dar un dato más. Siendo yo el delegado municipal, volviendo otra vez a la actividad, tuve un cuerpo de asesores honorarios. 5 o 6 personas que me ayudaron mucho al tomar decisiones, y aparte yo me servían de consulta con el resto de la sociedad, digamos. Se muestra un poco cómo le pusieron el hombro, diríamos, en su momento. Sí, eso es lo que quiero significar, que a mí la gente me ayudó. Uno eran de la política nuestra y otro que no tanto, ¿no? Por ejemplo, comisiones de fomento, que, bueno, por esas cosas que se dan, casi toda gente de campo. Casi no había radicales en la comisión, porque en ese tiempo se elegían los integrantes de la comisión de fomento, que tenía las funciones de arreglar los caminos de la zona. La comisión de fomento tenía a cargo de ella una motoniveladora, que era de las dos que había, era una que quedaba en manos de la comisión. La comuna le ponía el personal, le daba los repuestos, le daba el combustible, y ellos elegían. Y acá había 250 kilómetros de camino que tenía que arreglar. Entonces, para que la disposición fuera mejor, siempre se elegía gente de distintos lugares, para que nadie tuviera que decir que porque el presidente de la Comisión de Fomento fue malo, arreglan siempre el camino de él, digamos, ¿no? Y el otro lado no va. Entonces buscamos integrantes de la comisión de distintos lugares de la zona de adyacencia y de influencia que tenía Oriente, así con relación al agro. Bueno, esa gente me ayudó mucho también, mucho, sin ser de mi partido. De esta forma terminamos de compartir los primeros extractos de una nota mucho más amplia que habíamos hecho con don Nelson Pérez a comienzos del año 2015 y que salió en uno de los primeros desde el puente. La semana próxima vamos a revivir más recuerdos del primer delegado que tuvo Oriente luego de la vuelta a la democracia, quien además de contar más historias sobre su paso por la función pública, también contó imborrables recuerdos de su vida en el deporte y de nuestro pueblo. Muchas gracias por su compañía y nos reencontramos este sábado con Somos Oriente y el miércoles que viene con otro desde el puente. Auspició este programa Transporte Diego, de Diego Bertone. Información del Honorable Consejo Deliberante de Coronel Dorrego. A través de la Ordenanza 4388/23 se renueva la concesión del uso gratuito del predio ubicado en el Vivero Parque a la Peña Nativista por el plazo de 5 años, quedando establecido que en el presente año la mencionada entidad compartirá su uso con la agrupación gaucha Criollos de Doña Tomasa en fechas a convenir. Pasa la vida junto a ti y a ti, a quien más quiero, amado amor, amor.
que es hermosa